Padre, esta noche nosotros proclamamos y exaltamos tu precioso nombre, Señor. Porque, oh Padre Santo, eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. Estamos, Padre mío, sumamente conmovidos, Padre mío, por tu presencia en el medio nuestro. Estamos, Padre amado, sumamente, oh Padre mío, emocionados por el hecho de que esta noche tú, Señor, has de hablar y has de ministrar nuestra vida de una manera especial. Por ello, Padre mío, queremos pedirte que seas tú, Señor, el que ahora hable a nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora vamos a la palabra, hermanos. El tema de hoy, segunda parte de Primera de Crónicas, capítulo 22, de los versículos 1 al 19. Y el mismo tema, preparación, obediencia y propósito. Es el mismo tema que vamos a estar tocando esta noche. Y esta porción de la palabra de Dios la semana pasada no me dio el Señor la oportunidad de terminar el mensaje. Pero ahora puedo entender por qué no me permitió bajarle el pie al acelerador, ¿no? Y darle gasolina y terminar el mensaje, ¿no? Porque ahora que lo he vuelto a estudiar y lo he preparado nuevamente, puedo entender que hay muchas cosas que no enseñé respecto a este capítulo, las cuales el Señor no quiere que las pase por alto, quiere que las enseñe de una manera precisa y concisa y profunda, ¿no? Por el hecho de que nosotros hemos venido para comer, para saciarnos. No hemos venido para que nos pasen una galletita, ¿no? Hemos venido para que nos sirvan un bistec y nos pongan un kilo de tortillas, ¿verdad, Yubi? Y también un molcajete lleno de salsa, ¿right, Yubi? O sea, a él le gusta lo macizo, ¿no? Y a nosotros también nos gusta lo macizo. Nos gusta que nos sirvan bien la comida espiritual. O sea, queremos ser bendecidos de esa manera. Por ello podemos aprender que en el capítulo 21 miramos al rey David en apuros. ¿Por qué? Porque se le vino a la cabeza una idea de censar al pueblo de Dios. Pero no se le vino a la cabeza de censar al pueblo de Dios de una manera bíblica, o sea, de la manera en la cual Dios lo ha establecido en la palabra de Dios. La manera en la cual el Señor lo estableció es que cada vez que se censaba el pueblo de Israel comparecía al lugar de adoración, lugar donde Dios, se encontraban con Dios. Y cada uno de ellos venía, era contado y ofrecía un sacrificio a Dios. Y de esa manera se recibían números correctos de todas las personas que estaban o vivían en Israel. Y David solamente le dijo a Joab, levántate, anda y ve y censa al pueblo y dime cuántos hombres hay que puedan sacar espada, porque quiero conocer el número de los soldados con los cuales yo cuento. Quiero saber el ejército que yo tengo en Israel. Y a razón de el orgullo, a razón de la manera en la cual él hizo las cosas, Dios trajo juicio sobre su vida y sobre la nación de Israel. Y en el juicio que Dios trajo sobre la nación de Israel, mató 70,000 personas por el orgullo de un hombre y también por la altanería del pueblo. Por ello, después de mirar la mano de Dios, o sea, juzgar al pueblo, juzgar a David, dirías tú, bueno, David se tiene que sentir descalificado. David se tiene que sentir que ya no es digno más para trabajar en el reino de Dios, porque así ocurre con muchos siervos de Dios, hombres que han sido usados de una manera maravillosa en la obra del Señor, pero cayeron en pecado y al caer en pecado se descalificaron y una vez que fueron reprendidos, o sea, fueron puestos un tiempo, los sentaron un tiempo para que se restaurasen, no regresaron más al púlpito, no regresaron más a servir al Señor. ¿Por qué? Porque se sienten avergonzados.
Y por sentirse avergonzados, ahora no se sienten con el valor de pararse delante de las personas nuevamente para poder usar el don, el cual el Señor Dios nuestro les ha dado. Pero no así David. David fue reprendido, el pueblo fue reprendido, David entendió que pecó, pero lo lindo de David es que después de que pecó, se arrepintió, confesó y siguió hacia adelante. Siguió hacia adelante, hacia el llamado que tenía, hacia el llamado que Dios había puesto en su vida, porque eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Nos equivocamos, fallamos una y otra vez, todos los días. No hay un solo día que tú me digas, hoy no pequé, hoy fue un buen día, porque ya automáticamente estás mintiendo y ya pecaste. Si todos los días fallamos, todos los días pecamos. Y por ello es que podemos mirar acá que David, después de recibir corrección de parte de Dios, ahora se dedica ¿a qué? Se dedica a la preparación. A la preparación para la construcción de la casa de Dios, del templo en la ciudad de Jerusalén. Y el día de hoy, hermanos, quiero tomar el tiempo de enseñarles a ustedes lo que significa la preparación en el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque en el contexto bíblico del idioma original, el hebreo, el término preparación tiene un significado profundo que implica mucho más que simplemente reunir o disponer algo. ¿Te das cuenta? Tiene un significado mucho más profundo. En el hebreo, la palabra que utilizamos como preparación es kana. Es kana, que significa preparar, fundar, establecer o hacer algo listo. Y la idea central aquí es hacer algo o poner algo a la disposición, colocarlo en una posición adecuada para un propósito específico. Para un propósito específico. Cuando el rey David se dio a la tarea de preparar los materiales para la construcción del templo, él agarró el oro, agarró la plata, agarró el bronce, agarró la madera y la puso en un cuarto específico y le dijo a su hijo Salomón, Salomón, este cuarto está lleno de oro, este cuarto está lleno de plata, este cuarto está lleno de bronce y aquí en este otro tenemos la madera. Todo esto que tienes aquí es específicamente para la construcción del templo de Dios. O sea, él preparó todo para que la obra de Dios fuese exitosa. Pero hermanos, también hablamos de la obediencia. La obediencia en la Biblia no solo se entiende como el cumplimiento de un mandato o la acción de seguir instrucciones, sino como un actuar en conformidad con la voluntad de Dios. Una actitud, una sumisión y un respeto a la soberanía de Dios. Eso es lo que nos dice y nos enseña la palabra de Dios acerca de la obediencia en el contexto bíblico de Primera de Crónicas capítulo 22. Porque recuerda, la palabra obediencia tienes que usarla en su contexto. No puedes usar el mismo significado de la palabra obediencia en todas las partes de la Biblia. Porque en diferentes partes de la Biblia tiene diferentes connotaciones. Y cada connotación tiene un propósito específico. Y el propósito específico aquí en esta porción de la Escritura, hermanos, específicamente en el Antiguo Testamento, nos habla a nosotros de cuando Dios habla, de cuando Dios claramente te muestra el propósito de lo que Él quiere hacer. Tú sin cuestionar al Señor, obedeces cada una de sus palabras y
o sea, te pones en acción, o sea, te pones a trabajar para Dios. Por ello, en el hebreo la palabra obediencia, hermanos, es sema o sama. En inglés le dicen shama y se traduce generalmente como oír, escuchar o prestar atención. Sin embargo, en el contexto bíblico que estamos mirando acá, hermanos, nos habla a nosotros que la obediencia es oír, escuchar y prestar atención. Porque muchas veces alguien nos está hablando, miramos que nos están hablando, o sea, escuchamos que nos están hablando, pero no estamos poniendo atención. La semana pasada estábamos en la oración acá atrás y la hermana Raquel trajo un montón de chivas, ¿no? O sea, no chivas, sino un montón de cosas para regalar. Y me estaba hablando, la hermana me decía, mire, dígale a la iglesia que pasen a la parte de atrás para que se lleven esto y esto y esto y aquello. Que por cierto, se llevaron las herramientas de Steven también, ¿eh? Hay que regresarlas, hay que no ser así. Anyways, entonces podemos ver que cuando ella me estaba hablando, yo dije, ¿qué me está diciendo? Después le dije, hermana, ¿de qué se está hablando? O sea, estaba diciéndome que le avisara, que le contara a la gente. Le digo, hermana, ¿y de dónde salió todo esto? Porque, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el enfoque? ¿Por qué vamos a anunciar esto? Pero ella me dijo todo sin yo escuchar una palabra de lo que ella me estaba diciendo. Hasta después de que me dijo, ya que le pregunté y le escuché y puse atención a sus palabras, fue que pude entonces percibir el mensaje completo, lo que tenía que decirle a ustedes la semana pasada. Así es de que, iglesia, cuando la palabra obediencia, en el capítulo en el cual estamos leyendo o estamos estudiando, es mencionada con el fin de que escucha la voz de Dios. Escúchala. Y no solamente escúchala, sino presta atención a lo que Dios va a enseñar y lo que Dios va a decir y lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Eso es exactamente lo que aquí en esta porción de la palabra de Dios nos dice la Escritura. Por ello, hermanos, obedecer para nosotros como pueblo de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que obedecer, primeramente tenemos que oír. Segundo, tenemos que escuchar. Tercero, tenemos que poner atención a lo que nos están diciendo, a lo que nos están tratando de decir. Y este capítulo, la semana pasada yo quería terminarlo, pero ahora me doy cuenta porque el Señor no me dejó terminarlo. ¿Por qué? Porque creo que nos enfocamos bastante en lo que fue la preparación, pero no dimos una buena enseñanza, o sea, no di una buena enseñanza en lo que es la obediencia. Por ello, hermanos, la obediencia en el contexto bíblico va más allá de simplemente hacer lo que se nos dice. La verdadera obediencia se muestra cuando, aún sin entender completamente el propósito, confiamos en la sabiduría y la soberanía de nuestro Dios. Confiamos, ¿por qué? Porque cuando Dios le dice al pueblo de Israel, levántate, anda, ve y sigue y cruza el mar rojo. El pueblo dijo, pero ¿cómo eso es posible? Nosotros no trajimos barco ni submarino tampoco. Le dice a Moisés, extiende tu mano y levanta la vara y ponla hacia el frente de ti. Moisés levanta su mano, extiende la vara, y el momento que él levanta la mano y extiende la vara, dice que vino un viento recio que pasó en el frente así y abrió el mar y lo partió. Pero tuvo que escuchar la voz de Dios. Tuvo que poner por obra lo que Dios le dijo. Bien hubiera dicho, Señor, pero
¿tú estás seguro de lo que me estás pidiendo? Porque yo pienso que es algo que no es posible y no puede ocurrir. Pero cuando él escuchó la voz de Dios y le dijo, levanta tu mano y extiende tu vara, él no dudó en ningún momento levantar su mano y extender su vara, porque el momento que levantó su mano y extendió su vara, pudo ver el resultado de lo que Dios le pidió a él que hiciese. Y ahí está la clave, iglesia. Ahí está la clave. La clave está en el hecho de que cuando Dios nos dice a nosotros, levántate, anda y haz. ¿Sabes por qué lo hace el Señor? Lo hace con el fin y el propósito de que aprendamos a confiar en Él, a confiar en Dios. A confiar en Dios. Pero también hablamos de preparación, hablamos de obediencia. Y hoy vamos también a estar hablando acerca del propósito. El propósito. Propósito tiene una profunda conexión con la voluntad de Dios y con el plan divino para la humanidad. La idea de propósito en la Escritura está relacionada con un fin divino y un objetivo que Dios ha diseñado para que se cumpla en el tiempo y de la manera que Él ha determinado. No de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que yo pienso, no de acuerdo a lo que tiene sentido, sino de acuerdo al plan de Dios. Hay quienes han esperado en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios años y años y años de años. Contaba el pastor Chuck Smith de una señora que había estado orando por su esposo por un lapso de 60 años. Todos los domingos venía a la iglesia, todos los domingos pasaba al frente, todo el tiempo estaba pidiendo a Dios por su esposo. Y dice que él no vino al Señor sino hasta días antes de la muerte de él. El propósito de Dios era ¿qué? Que no aceptara al Señor. No, el propósito de Dios era que aceptara a Jesús. Pero la voluntad de Dios para esa mujer era que ella continuase persistiendo, continuase orando, continuase clamando, continuase confiando en el Señor. Y el propósito era la salvación de esa alma. De esa alma no se dio por vencida hasta el día en el cual este hombre aceptó a Jesús y días más tarde partió a la presencia del Señor. Por ello, hermanos, el significado de propósito en este contexto de la palabra de Dios que estamos estudiando nosotros esta noche se traduce como pensamiento, idea, plan o propósito. Y este término se refiere al plan soberano que Dios ha prometido a su pueblo Israel. David, cuando se propuso en su corazón construirle casa al Señor, la manera en la cual él lo expresó fue de la siguiente forma. Dice, yo vivo en casa de cedro. O sea, mi casa es un palacio. Las paredes por dentro están tapizadas con cedro. Y el arca de Dios está en una tienda, o sea, en una casa de campaña. El arca de Dios está en una casa de campaña. ¿Cómo es posible que yo, siendo un hombre, tenga mejor lujo o mayor lujo que la misma casa, que la misma arca del pacto de nuestro Dios? Si eso fue la expresión de él, eso fue lo que él dijo. Pero lo que podemos mirar es lo siguiente. La contestación de Dios, la respuesta de Dios. Si yo nunca le he pedido a nadie que me haga casa,
Mientras ustedes estaban en el desierto, yo andaba con ustedes en el desierto. Mientras ustedes se movían de un lugar a otro, yo iba de ese lugar a otro lugar. Porque quería estar en el medio de mi pueblo. O sea, el propósito de Dios era estar en el medio de el pueblo de Israel. Ese era el propósito de Dios. Y el propósito de Dios aquí en esta porción de la Escritura es mostrarle a David que para él era mucho más importante, era de mucha más importancia el que él estuviese en el medio del pueblo y no que el pueblo le construyese una casa. Porque muchas veces tendemos a mirar la casa como el lugar donde Dios está. Cuando la misma Escritura, la palabra de Dios nos dice que Dios está en todo lugar. O sea, el edificio, por ejemplo, aquí, cuando nos referimos a esta dirección, ¿nos referimos de qué manera? Decimos la iglesia, ¿no es verdad? La iglesia está en la ciudad de La Habra. La iglesia está en el 217 North Walnut, en la ciudad de La Habra. Pero en realidad lo que está en la ciudad de La Habra, en el 217 North Walnut, es el edificio de la iglesia. El edificio donde la iglesia se reúne. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Para juntarnos y para poder venir y experimentar la presencia de Dios. Y es ahí donde muchas veces nosotros no nos dirigimos, o sea, no decimos las palabras o las cosas correctamente. Y Dios no quería que el pueblo el día de mañana tuviese a la casa en alta estima, cuando en realidad al que deberían de tener en alta estima era ¿quién? Era a Dios. Y es a Dios al que debemos de tener en alta estima. Y por ello, el propósito de Dios, hermanos, el propósito de Dios es para nosotros, ¿qué? Es para nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos para que su nombre sea glorificado, aunque a nosotros o aunque nosotros no lo podamos entender. David no podía entender por qué no podía ser él el que le iba a construir la casa. Dios le dice, tienes mucha sangre en tus manos, eres un hombre de guerra. Pero dice, Señor, bueno, entonces, ¿qué? ¿Me hago a un lado? Dice, no, tú sé obediente, sígueme amando, sígueme obedeciendo, sigue haciendo mi voluntad y sigue haciendo el propósito para el cual te he puesto. Sigue pastoreando a mi pueblo, Israel, para que mi pueblo Israel me llegue a conocer a mí a manera personal. Así es de que, iglesia, vamos a continuar en nuestro estudio esta noche. La semana pasada hablamos acerca de los preparativos de David, de los versículos 1 al 15. Y solamente para entrar en contexto vamos a leer la palabra de Dios, la Escritura. Y nos dice en el versículo 1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese todos a los extranjeros que habían en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, mucho bronce sin peso, madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo los preparativos en gran abundancia. O sea, en estos versículos podemos ver el hecho de que David señaló el lugar de la construcción de la casa. Podemos mirar que se dio a la tarea de juntar los materiales para la construcción de la casa. Podemos entender que se dio cuenta y entendió que su hijo era un
muchacho joven, tierno, sin experiencia. Y porque era un muchacho tierno, joven y sin experiencia, él preparó todo lo necesario para la construcción de la casa de Dios. Y todo esto lo hizo antes de partir de esta tierra. En el punto 2 que estudiamos la semana pasada, que miramos de los versículos 6 al 16, llegamos por cierto al 13 nada más, nos dice la escritura en el versículo 6, llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, en el versículo 9, que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y en el versículo 10 nos dice, él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré a él por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas preparado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y en el versículo 12 dice, Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos de Jehová, que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Hermanos, el entendimiento y prudencia no provienen de la capacidad humana o de los esfuerzos propios, que son regalos dados por Dios como parte de su voluntad y plan divino para la vida de las personas. El entendimiento, hermanos, viene porque viene de Dios y de parte de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque podemos ver a David hablando a su hijo, y cuando habla a Salomón le explica lo que él tenía y sentía en su corazón. Le comunicó a él el hecho de que él deseaba construirle casa a Dios, pero Dios le dijo, no, David, tú no. Tú no me vas a construir casa, sino va a ser tu hijo el que me va a construir casa a mí. O sea, Dios le dijo a él, te van a hacer un hijo y el cual le vas a llamar Salomón. Y el cual yo, dice, voy a adoptar como mi hijo, porque él será mi hijo y yo seré a él por padre. Yo seré a él por padre. Y qué maravilloso y qué glorioso es mirar esto en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que en los días de Salomón iba a haber paz por todos los contornos, por todas las, iban a tener paz de todos sus enemigos. Pero la paz que iba a haber en esta región, en este pueblo y que iba a venir a este pueblo, no iba a ser una paz fabricada o comprada. Iba a ser una paz establecida por Dios, porque Dios así lo determinó. Nos dice acá, dice, yo daré paz, dice el Señor, dice, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. O sea, Dios iba a dar paz a Israel
durante todos los días. Durante todos los días y durante toda la vida del rey Salomón. ¿Por qué razón? Porque Salomón tenía delante de sí una gran tarea. La tarea, o sea, el trabajo el cual se le delegó a él fue construir la casa de Dios. Y no se puede, hermanos, trabajar en la casa de Dios cuando se tiene problemas de guerra. No se puede. O sea, David peleó por Israel, venció a todos los enemigos de Israel, y David preparó todo el material para la construcción del templo, para la construcción de la casa de Dios. Pero de Dios, hermanos, es de donde viene la paz. En el mundo tendréis aflicciones, nos dice la Escritura. Y Jesús les dice a ellos, mas yo he vencido al mundo. Y Jesús les dice a ellos, dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, la paz de Dios, cuando Dios nos da a nosotros paz en nuestro corazón, nos ayuda aún incluso a estar en paz con aquellos los cuales son considerados nuestros enemigos. ¿Por qué razón? Porque Dios, la mano de Dios, el temor de Dios está sobre nosotros, los hijos de Dios. Y no se atreve nadie a levantar su mano en contra tuya, porque estás ungido por Dios. Porque la mano de Dios está sobre tu vida. Nadie se atreve a tocarte. Nadie se atreve a hablar en contra tuya. Porque saben y entienden que el momento que lo hagan, Dios va a poner en su corazón convicción. Y van a sentir en su corazón que están actuando en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no les va a permitir moverse hacia adelante. Ahora en el versículo 10 podemos ver claramente que Dios le dice a David, le dice, Él edificará casa a mi nombre. Y Él será a mí por hijo. Él será a mí por hijo, dice, y yo seré, y yo le seré por padre. Qué glorioso cuadro miramos en estas palabras. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente a Dios diciéndole a David, David, tu sentimiento, tu deseo, tus ganas de construir la casa de Dios son buenas, son genuinas. Porque mientras yo estuve con Israel en el desierto y anduve de un lugar a otro, siempre fui fiel a ellos. Pero ahora que ya han recibido la tierra prometida, ahora que ya se han establecido en un lugar fijo, he escogido de todas las tribus, la tribu de Judá, para poner mi casa. Y he escogido la ciudad de Jerusalén donde construir mi casa. Y fue ahí donde podemos mirar ahora que Dios necesitaba, ¿qué? Dios necesitaba ser padre para Salomón y Salomón ser hijo para Dios. Para que entonces pudiesen trabajar en la obra de Dios. Pero lo más interesante de todo son las palabras de David en el versículo 11. Porque le dice, ahora pues, hijo mío, dice, Jehová esté contigo. Y seas prosperado y edifiques casa a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho de ti. O sea, simplemente le está diciendo que todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra, todo lo que Él me ha dicho acerca de ti, se cumpla en tus días y en tu vida. Eso es lo que le está diciendo. Se cumpla en tus días y en tu vida. Pero en el versículo 12 le dice, Jehová te dé entendimiento. Y también te dé, ¿qué? Prudencia. Entendimiento, hermanos, en el hebreo es bina. Entendimiento en el hebreo es bina. Y este término implica la habilidad, escucha,
la habilidad de comprender y discernir no solo intelectualmente, sino también de manera práctica. Es un entendimiento profundo que permite a una persona ver más allá de las apariencias y comprender la verdad de una situación, el significado profundo de las cosas y cómo aplicar correctamente el conocimiento. Eso es lo que significa la palabra entendimiento en el contexto bíblico del cual estamos nosotros leyendo. Y cuando David le dice a Salomón, Jehová te dé entendimiento, le está diciendo que Dios te ayude a entender la magnitud de la obra que tienes en tus manos. Puedas discernir con claridad cada aspecto del proyecto. Y no solamente lo puedas discernir, sino que el Señor te dé conocimiento para aplicar todo lo que Dios te ha pedido que hagas. ¡Qué hermoso! ¿Por qué, iglesia? Por el hecho de que cuando David le dice a Salomón, el Señor te da entendimiento, le está pidiendo que Dios le abra la mente y el corazón para mirar las cosas más allá de lo que tus ojos pueden ver, más allá de lo que tu entendimiento puede comprender, más allá del conocimiento que llegues a adquirir. Porque todo eso para nosotros los seres humanos, iglesia, está limitado. Está limitado. Pero cuando Dios obra y actúa en ti, cuando Dios obra y actúa en tu vida, cuando tú abres la palabra de Dios y entiendes a la perfección lo que el Señor te está enseñando en su palabra, debes de entender y reconocer que lo que tú estás leyendo es lo que Dios te está mostrando. Pero ahora que te lo está mostrando, no solamente te lo está mostrando, sino que ahora Él te va a dar la manera de aplicarlo de una forma correcta. Aplicarlo de una forma correcta. Así es de que no solamente le pidió entendimiento, pero también le pidió prudencia. La palabra prudencia en hebreo es tabún. Tabún. Que se refiere a sabiduría práctica, ¿entiendes? Sabiduría práctica. Discernimiento y capacidad de actuar con madurez y cautela. Implica tomar, escucha, decisiones que no solo son correctas, sino que también complementadas y mesuradas, buscando siempre lo que es más sabio y beneficioso a largo plazo. A largo plazo. Y cuando David le dice a su hijo, hey, que Dios te dé entendimiento, o sea, que te ayude a discernir y aplicar correctamente el conocimiento, pero que también te dé prudencia, simplemente le está diciendo que Dios te dé la capacidad, Salomón, de actuar maduramente. De actuar maduramente, y no solamente actuar de una manera madura, sino de una manera sensata. Y hagas decisiones no que afecten el presente, sino que afecten el futuro del pueblo de Dios. Y ese es lo que nosotros le debemos de pedir a Dios. De ahí es de donde nosotros nos tenemos que agarrar. Estas palabras, iglesia, no están aquí para que digamos, qué bonitas, qué palabras más dulces, qué pensamiento más lindo el de David. No, iglesia, estas palabras son para que tú y yo también echemos mano de ellas, las hagamos nuestras. Padre, yo necesito entendimiento. Yo, Padre, necesito prudencia. Yo, Señor, tengo que hacer buenas decisiones. Tengo que actuar de una manera madura, sensata, que me ayude a hacer decisiones sabias en el momento y para el futuro.
Porque la palabra de Dios, hermanos, no es acá para que vengamos, nos sentamos y nos entretengamos y nos vayamos y digamos, bueno, fui a la iglesia. La palabra de Dios es una escuela donde venimos a aprender, donde venimos a recibir enseñanza, donde se nos enseña a cómo hacer la voluntad de Dios y lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor nos está moviendo a nosotros a hacer. Pero no solamente le dice a él que tenga que Dios le dé prudencia, le dio entendimiento y prudencia, sino también le dice a él, esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni desmayes, o sea, esfuérzate. Quiere decir, no te conformes con el hecho de que, Señor, mira, tengo que construir el templo, ¿ahora qué hago? No, anda y busca al carpintero, busca al cantero, busca al que puede trabajar el metal y ponte a trabajar con ellos o ponles una tarea, asígnales una tarea, asegúrate que la obra de Dios sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. He tenido mucha gente trabajando para mí a través de mis años. He tenido aquellos que han venido a mí y me han dicho, ok, ya acabé con este proyecto, ¿cuál sigue? ¿Dónde vamos? ¿Cuál otro comenzamos? Pero he tenido otros que se me paran en el frente, me cruzan los brazos y nomás me están viendo. O sea, de esa clase no son los cuales quiere Dios o de los cuales está haciendo mención la palabra de Dios aquí en la Escritura. ¿Te das cuenta? O sea, a pesar de los desafíos, la obediencia a Dios requiere esfuerzo, iglesia. La obediencia a Dios requiere esfuerzo, valentía y perseverancia. O sea, todas estas cosas son parte de nuestra vida. Fíjate lo que le dice el Señor a Josué en Josué capítulo 1, versículo 9. Donde le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. En donde quiera que tú vayas. Aunque querramos, iglesia, en la vida no podemos evitar las dificultades, son inevitables. No solamente son inevitables, podemos entender que muchas veces Dios las permite, ¿para qué? Las permite para desarrollar nuestro carácter espiritual. Porque cuando estamos en dificultades es cuando realmente sabemos quiénes somos. Es cuando realmente vamos a saber cómo vamos a actuar. Si vamos a actuar de una manera bíblica o si vamos a actuar de una manera carnal. O si vamos a acudir a Dios o si vamos a acudir al vecino. O si vamos a darnos de golpes de pecho o si vamos a jalarnos los pelos. Es ahí donde vamos a aprender realmente. Pero para poder llegar a eso, tenemos que hacer lo que nos dice la palabra de Dios, esforzarnos. Esforzarnos. Estos versículos nos enseñan que la sabiduría y prudencia y el esforzarse, hermanos, todo esto proviene de Dios. Pero ¿sabes por qué proviene de Dios? Porque Dios continuamente está hablando a nosotros. El día de hoy tú y yo tenemos la bendición y el privilegio de tener la palabra de Dios canonizada en un libro, 66 libros, hermanos, con mandamientos, estatutos, decretos, principios, promesas de Dios en su palabra, que solamente tenemos que abrirla, leerla, estudiarla y aplicarla. Y en el momento que hagamos eso, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a madurar, vamos a crecer y vamos a oír de Dios. Pero todo eso requiere esfuerzo. O sea, para mí es mucho más fácil llegar y prender la televisión y mirar la novela, ¿no? Que abrir la Biblia, estudiarla y el momento que la estoy leyendo, me quedo dormido, ¿no? Bueno, puede suceder, pero te despiertas y vuelves a la Biblia. Te duermes, te despiertas y vuelves a la Biblia. ¿Por qué? Porque estás esforzándote para llegar a tener un entendimiento y un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Mucho más profundo. Pero en el versículo 14 nos dice aquí, con grande esfuerzo.
He aquí con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay cuenta. Levántate, le dice, levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Jehová esté contigo. O sea, aquí tienes, le dice David a Salomón, las provisiones para la construcción del templo. Al principio te expliqué, o medio te lo ilustré, diciéndote que David tenía, digamos, un cuarto para cada elemento. Y si lo queremos imaginar, podemos imaginar a David llevando a su hijo y abriendo las puertas de cada cuarto y decirle, aquí hay 1,000,000 de oro, aquí hay plata sin cuenta, aquí hay hierro sin cuenta, aquí hay bronce 50, aquí hay madera en abundancia, pero te va a hacer falta más madera. O sea, tienes que suplir un poco más de madera. Y entonces agarra el libro, porque recuérdate que mandó a buscar a todos los extranjeros. David mandó buscar a todos los extranjeros y saca el libro y le dice, en tal ciudad tienes 50 albañiles, en tal ciudad tienes 40 personas que saben trabajar el hierro. O sea, le hizo una cuenta absoluta de todas las cosas. ¿Con qué razón? ¿Por qué? ¿Y cuál era el propósito? Para que no hubiese excusa alguna conforme a lo que Dios había establecido. Y después de que le dice eso, le dice, ¿ahora qué? Manos a la obra, a trabajar. Manos a la obra. Levántate y vamos a trabajar. Pero la expresión más hermosa de estos pasajes que hemos leído es Jehová esté contigo. Jehová esté contigo. En el libro de los Salmos nos dice la Escritura que en vano trabaja el que edifica la casa si no es Jehová quien la edifica. En vano trabaja el que edifica la casa si no es Jehová el que la edificare. Así es de que le dice a Salomón, hey, tienes todo, pero si no tienes a Dios no tienes nada. ¿Te das cuenta? Tienes todo. Tienes oro en cantidad. Plata, no hay número de ella. Bronce, no hay número de él. Hierro, no hay número. Madera en abundancia. Lo único que te hace falta es ¿qué? Te hace falta Dios contigo. Dios a tu lado. Es lo que te hace falta a ti. Por ello la expresión Jehová esté contigo es una bendición profunda que implica más que solo un deseo superficial de bienestar. Aquí en el contexto bíblico del cual estamos enseñando esta noche, hermanos, nos habla a nosotros de que la presencia de Dios sea parte de tu vida, parte de tu levantar, parte de tu vivir, parte de tu acostar. Y la palabra de Dios esté siempre en tus labios, la palabra de Dios esté siempre en tu mente y la palabra de Dios esté siempre en tu corazón. Siempre en tu corazón, porque ahí es cuando tus caminos van a ¿qué? A prosperar. Ahí cuando tú vas a entender y a reconocer que vas a reconocer que la obra no es obra de Salomón, ni es templo de Salomón, sino es casa de Dios hecha por el siervo de Dios que fue Salomón. Y es ahí donde podemos entender y aprender que sin Dios, hermanos, no somos nada. No somos nada. La palabra esté contigo, hermanos, es parte de la expresión de una
innovación del favor y de la presencia de Dios. No se trata solo de que Dios esté de manera pasiva, sino de una implicación activa, la cual indica que Él va guiando cada paso que se esté dando. Cada paso. Por ello, es muy importante para nosotros entender lo que nos dice nuevamente el Salmo 127, versículo 1. ¿Por qué? Porque nos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que nos lleva al punto 3. Si no les sigo, nos vamos a quedar en el mismo capítulo, en el mismo versículo, ¿no? En el punto 3, hermanos, vamos a mirar los preparativos finales de los versículos 17 al 19. Y en el versículo 17 dice: asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? O sea, les hace una pregunta. Porque Él, ¿quién? Dios, Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra. Y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestro ánimo en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificar el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, los utensilios consagrados a Dios y la casa edificada al nombre de Jehová. En estos versículos, iglesia, David da instrucciones a sus líderes de que apoyasen a Salomón en la construcción del templo. Y hay varios elementos claves que destacan esta sección. Por ejemplo, la primera: el respaldo de Dios y la paz que Dios otorga, que podemos mirarla en el versículo 18. En la pregunta que les hace a ellos, donde les dice: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? O sea, David les recuerda a los líderes. ¿Qué les recuerda? Les recuerda a ellos, que la paz de la cual ellos gozan no es a razón de el ejército, no es a razón de su esfuerzo, no es a razón de su valentía, no es a razón de que ellos eran mucho más hábiles y valientes en la guerra. Es a razón de que Dios ha traído la paz a ellos, al pueblo. Y es Dios quien ha hecho que haya paz con sus enemigos. Y es muy importante para ellos entender que fue Dios el que hizo esto. Y es muy importante para nosotros entender que es Dios el que hace estas cosas posibles en la vida de nosotros, sus hijos. El mismo David les dice: Él ha entregado en mi mano, dice nuevamente, Él, Dios, ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra. O sea, Dios fue el que nos dio la victoria. Dios fue el que trajo la paz. Dios fue el que venció a nuestros enemigos. Fue Dios. No fuimos nosotros, fue Dios. Y cuando la ausencia de Dios, hermanos, existe en nuestras vidas, no hay paz en nuestros corazones. Cuando la ausencia de Dios no es parte de la ausencia de Dios es parte de nuestra vida, o sea, cuando Dios no está con nosotros, vamos a tener infinidades de dificultades y pruebas y contiendas y guerras físicas y espirituales. Por ello es muy importante, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, como nos lo indica Mateo 6:33.
Porque una vez que hayamos buscado el reino de Dios y su justicia, la palabra de Dios nos dice que después todo viene a nosotros por añadidura. Todo lo demás viene a nosotros por añadidura. Y es muy importante recordar y reconocer el hecho de que quienes somos, lo que tenemos y la paz que vivimos viene de parte de Dios. Todo, iglesia, todo absolutamente. El hecho de que estamos respirando viene de parte de Dios. En Dios está la vida. Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Dios es el que guarda la ciudad, Dios es el que guarda el pueblo, Dios es el que bendice y Dios es el que también juzga a aquel que hace maldad en su pueblo. Por ello les dice a ellos, la tierra ha sido sometida delante de Jehová. O sea, la tierra ha sido sometida, o sea, ha sido puesta bajo sujeción. Toda la tierra está dominada no por el ejército de Israel. Toda la tierra no está dominada por los carros de guerra, no está dominada por los hombres valientes. La tierra ha sido subyugada por Dios. Y la paz de la cual nosotros el día de hoy gozamos es porque Dios nos la ha dado. Porque Dios nos la ha dado. Por ello, en el versículo 19 les hace un llamado a la unidad y dedicación. Les dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestro ánimo en buscar ¿a quién? En buscar a Jehová vuestro Dios. O sea, poner ahora, o sea, para poder nosotros buscar a Dios tenemos que disponer nuestro corazón. O sea, no lo podemos lograr de otra manera. Si tú dispones tu corazón, si tú dispones tu vida, si tú te haces el propósito de buscar a Dios con todo tu corazón, créemelo que Dios va a obrar en tu vida y se te va a revelar de formas que tú nunca en tu vida te hubieses imaginado. ¿Por qué? Porque te has dispuesto, o sea, has dispuesto tu corazón para eso. Y David les dice a ellos, poned de vuestra parte. Poner de vuestra parte y preparad vuestros corazones y vuestro ánimo y busquen a Dios con todo su corazón. Porque cuando ustedes busquen a Dios, Dios va a hacer cosas gloriosas y maravillosas. Pero también les dice a ellos, levantaos. O sea, levantaos. Hay que ahora poner por obra lo que hemos dicho y en quien hemos creído. Porque podemos decir, ok, yo soy creyente. Yo me intereso por las almas perdidas. Pero nunca le predicamos el evangelio a nadie. Y dice acá David, no, un momento. Una vez que hayan dispuesto su corazón para buscar a Dios. Ahora que han dispuesto su corazón para buscar a Dios, ahora levántense cada uno de ustedes. Y pónganse a trabajar en la obra de Dios. Pónganse a trabajar en la obra de Dios. Levántense y apoyen a mi hijo Salomón a construirle casa a Jehová. A construir el santuario de Dios. Pónganse las pilas, pónganse a trabajar para el reino de Dios. Y dirás tú, eso a mí ¿cómo me aplica? Te aplica de 1001 forma. Hermanos, aquí en el Ministerio Hispano tenemos maestros que enseñan todos los jueves, enseñan todos los domingos. ¿Por qué? Porque no hay más maestros. Tenemos personas que trabajan en las consolas de sonido todos los jueves y todos los domingos. ¿Por qué? Porque no hay más quien trabaje en esas consolas de sonido. Tenemos ujieres que literalmente pasan todos los jueves y todos los domingos en la parte de afuera y no pueden ser parte del servicio porque no hay quien más sea ujieres. O sea, cada uno de nosotros pongámonos las pilas, ¿verdad? Y cooperemos, trabajemos para el reino de Dios en lo que Dios nos ha dado para la obra de su casa. Y es lo que David les dice a ellos. Les dice a ellos, hey, levantaos, edificar el santuario de Jehová Dios. Y lo que les dice finalmente en el
versículo 19 dice, ¿para qué? Para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Que la casa ha sido edificada y la casa se ha hecho para el nombre de Dios. Pero ahora que la casa ha sido edificada y se ha hecho para el nombre de Dios, ahora hay que traer la presencia de Dios a la casa edificada. Ahora hay que traer el arca del pacto, o sea, el arca desde donde Dios habla al pueblo. Ahora hay que traer la presencia de Dios. O sea, ahora que todos estamos unánimes en un mismo espíritu, unánimes en una misma meta, unánimes en un mismo pensamiento, en un mismo corazón. Dice, ahora hagamos la presencia de Dios el centro de nuestra vida. Ahora, de hoy en adelante, después de que la casa sea construida, todos juntos vayamos y traigamos la presencia de Dios a la casa que se ha edificado para Dios. Y qué hermoso, ¿no? Cuando todos trabajamos unánimes en un mismo espíritu. Todos trabajamos unánimes en un mismo espíritu y todos en la misma meta y el mismo propósito. ¿Por qué? Porque todos queremos tener un encuentro personal con Dios. Todos queremos la presencia de Dios, pero tenemos que trabajar unánimes juntos para poderlo lograr. Para poderlo lograr. Por ello, la paz de Dios como fundamento para la acción, hermanos, nos habla de realizar la obra de su reino con preparación, con obediencia y con propósito. Con propósito. Si no lo hacemos de esa manera, entonces no vamos a lograr el objetivo. No vamos a llegar a la meta. Porque no podemos avanzar si no lo hacemos juntos, en un mismo espíritu, y en una misma mente y con un mismo corazón. Amén. Así es de que vamos a prepararnos, vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Señor Jesús, porque, Padre mío, David habla al pueblo para que el pueblo preparase su corazón para poder servir a ti, Señor, de una manera digna de ti, Señor. Y por ello, Padre Santo, esta noche nosotros también, de igual manera, nos hemos, Padre mío, puesto delante de ti ahora en estos momentos. Y traemos, Padre Santo, a ti nuestro corazón. Y Padre mío, nos postramos delante de ti con el fin y el propósito, mi Dios, de que tú, Señor, seas, oh Padre mío, uniéndonos, Padre Santo, para el fin y el propósito de tu obra aquí en esta tierra. Como podemos ver y entender, el templo fue construido. El pueblo actuó y trabajó unánimes en un mismo espíritu y lograron el propósito, Señor, de construir tu casa. Pero Padre mío, esto escrito y leído esta noche y aplicado y vivido fue muy bueno para el pueblo de Dios. Pero el día de hoy, Padre mío, tenemos esa misma tarea. Padre mío, ayúdanos a estar en un mismo espíritu, en una misma página. Padre Santo, ayúdanos, mi Señor Jesús, para mirar las cosas, Padre mío, con tus ojos. Para, oh Padre mío, obedecer, Padre Celestial, tu palabra. Y, oh Señor, servir el propósito divino para el cual ha sido dada a nosotros este día y siempre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y obedientes a cada mandato tuyo, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, por tu pueblo, por estos tus hijos.
Ellos han dejado la comodidad de su hogar y han venido esta noche aquí a encontrarse contigo. Bendícelos, Padre Celestial, y regrésalos a casa con ese fuego en sus corazones, mi Dios, de buscar de ti y encontrar, oh Padre mío, tu presencia y tener un encuentro personal contigo. Gracias, Padre, bendícenos ahora y bendice este día y bendice este tiempo y llévanos con tu bendición a casa. Te lo pido este día y siempre. En el nombre de Jesús todos decimos amén.